La pesadilla europea se hace realidad. Se hace realidad cuando Gazprom acaba de anunciar este viernes 2 de septiembre la suspensión completa hasta nuevo aviso del tránsito de gas a través del gasoducto Nord Stream 1 por una fuga de aceite detectada durante el mantenimiento de la única estación compresora aún en funcionamiento. Eso es lo que oficialmente anunciaron desde el gobierno de Rusia. Cita textual: hasta que no se elimine el fallo en el funcionamiento de los equipos, el tránsito de gas por gasoducto Nord Stream queda completamente suspendido. Cabe mencionar que el anuncio se produce un día antes de la fecha estimada para la reanudación del suministro de gas a Europa, que opera ya solamente en un 20%, una quinta parte de lo que operaba en febrero antes de la invasión y antes de las sanciones, tras concluir estos 3 días que se habían anunciado oficialmente para que este gasoducto tuviera sus reparaciones. Sin embargo, hay cosas que están sucediendo, como por ejemplo en el Inter, el G7, el grupo de los 7 comandado por Estados Unidos, en donde participan también Canadá, Italia, Alemania, Japón, Francia, Reino Unido, acaban también de acordar por sus pistolas, literal por sus pistolas, limitar el precio del gas, del petróleo ruso, ponerle un tope. Esta limitación de precios se realiza de forma efectiva mediante una prohibición generalizada de prestar servicios que permitan el transporte marítimo de estos productos de origen ruso derivados del petróleo. Aún no se ha detallado el precio límite, pero ahora el G7, sintiéndose líder del mundo, ha determinado que la guerra económica contra Rusia va con todo. Y ese es el mensaje que se desprende después de que este grupo de los 7 acordara limitar los precios del petróleo. Obviamente, Rusia ya respondió. Alexander Novak, el viceprimer ministro de Rusia, avisó que Rusia no exportaría petróleo a ningún país que se adhiera a la limitación de los precios y que respondería prácticamente con todo. El G7 ha invitado a todos los países que quieran aportar comentarios e ideas sobre diseñar e implementar el límite de precios. Sin embargo, Rusia fue determinante: no exportar petróleo a ningún país que tenga a bien sumarse a esta imposición por parte del G7. Según los datos de la Agencia Internacional de Energía Atómica, entre marzo y julio, Rusia ingresó 95 mil millones de dólares de sus exportaciones de petróleo y gas solo de la Unión Europea, casi el doble que en años anteriores. Por lo tanto, esto que vemos también con el gasoducto huele a respuesta rusa con un argumento técnico para decirle a Europa: si ustedes me van a afectar también por el lado del petróleo, entonces ya no les enviamos más gas. Y esto obviamente trae la caída del euro, el aumento aún más, por increíble que parezca, de la inflación y por supuesto el desequilibrio económico de la Unión Europea. Por otro lado, los europeos han intentado también crear una rebaja al IVA del gas tras las reformas fiscales fallidas de la luz y carburantes. Esta rebaja del impuesto sobre el valor agregado al gas llega un año después de que el gobierno implementara la misma reforma en la factura de la luz, una medida que sin embargo no ha conseguido detener la escalada de precios y que ha costado 5.592 millones de euros a las arcas del Estado. Esto, en este sentido, España, que está haciendo una especie como de motor, una especie como de piloto, de prueba piloto, para ver si funciona, pues ha sido, dice el Estado francés, un muy mal ejemplo para ello. Bueno, Rusia responde entonces y responde de tal suerte que esto se ha convertido en una pesadilla para la Unión Europea, principalmente para Alemania. Y es que el gigante ruso preveía retomar este sábado el flujo de gas a un nivel de 33 millones de metros cúbicos diarios, equivalente al 20% de la capacidad efectiva de la infraestructura. Alemania ha dicho oficialmente después de este anuncio que confía en este gasoducto para cubrir la demanda interna después de que otro proyecto alternativo, el Nord Stream 2, hubiera quedado pues literal congelado por el inicio de la guerra en Ucrania, pero incluso por las presiones de Estados Unidos. Sin embargo, Dmitry Medvedev, el actual jefe adjunto del Consejo de Seguridad de Rusia, expresidente de Rusia,
ya había amenazado con dejar a Europa sin gas si prosperan las iniciativas para establecer un tope en el precio del petróleo, tal como lo plantearon Ursula von der Leyen y el grupo de los 7. Prácticamente Rusia vincula el éxito de su programa gasístico también al funcionamiento del petróleo. Si Europa se suma a las sanciones, en este caso de limitar el precio del petróleo ruso, literal se quedan sin gas, aún sin haber completado las reservas del gas para este frío y durísimo invierno que promete verdaderamente debilitar las posibilidades económicas no solamente de Alemania, no solamente de Italia, no solamente de Polonia o de los países bálticos que dependen completamente del gas ruso, sino por ende de toda Europa, que son a su vez dependientes de la locomotora europea llamada Alemania. Pues así se convierte la pesadilla en realidad y aún a pesar de eso, los europillos insisten en sancionar a Rusia de todas las formas posibles, aunque en todas esas formas posibles han tenido efectos negativos para sus propias poblaciones. Dicen que cuando se nace para tamal, hasta del cielo te caen las hojas. Hasta aquí mi análisis. Si este video fue de su agrado, les invito a que nos ayuden con su poderoso like, que compartan la transmisión y que se suscriban al canal de Tu Profe DRI y Tu Profe DRI 2.0, porque queremos ser sus ojos en el mundo para elevar el nivel de análisis en las redes sociales. Por su atención, muchas, pero muchas gracias.